en las normas. Son 4 características y ahí nos vamos a dar cuenta por qué tiene la mayor trascendencia en las normas jurídicas. Ya habíamos comentado de que una norma, ¿qué es? ¿Qué es una norma? Ya habíamos dicho que era una norma. Es un conjunto de leyes o de reglamento para poder regular. ¿Conjunto de qué? ¿Mande? La norma era una regla de comportamiento. Es una regla de comportamiento. La norma es una regla de comportamiento, ¿ok? De ahí vienen los diferentes tipos, el análisis de diferentes tipos de normas, pero son reglas de comportamiento, ¿ok? Ponen deberes y obligaciones. Ahí vienen las características, ¿no? Pero en sí, la norma es una regla de conducta, es una regla de comportamiento, diferentes acepciones es lo que vamos a estar analizando, ¿ok? Pero en sí es una regla de conducta, ¿ok? Cuando hablamos de las reglas de conducta, de las normas, vemos analizadas desde el punto de vista del tipo que hay, normas que hay. Vemos que hay normas sociales, normas morales, normas religiosas y normas jurídicas, ¿ok? ¿Cómo se le llaman? ¿Saben ustedes cómo se le llaman también las normas sociales? Se le llaman normas de ética, ¿sí? De etiqueta, perdón, normas de etiqueta. O sea, pueden ser sociales o de etiqueta. O de etiqueta, sí. Bien, vamos a analizar cada una de ellas en sus características. Una norma social. Se habla de 4 características: bilateralidad, coercibilidad, heteronomía y exterioridad. Cuando hablamos de la bilateralidad, ya habíamos hecho referencia a ella. La bilateral indica ¿qué cosa? No. Recíproco. Ok. No que hay 2 partes, sino que existe de las partes, ¿sí?, derechos y obligaciones, pero son recíprocos. Y el ejemplo lo habíamos puesto: si la licenciada, yo le estoy vendiendo mi plumón, este plumón, yo soy el vendedor y ella la compradora. Yo como vendedor, ¿qué obligación tengo? Entregarle. ¿Ella qué obligación tiene? Pagarle. Ahí tenemos obligaciones similares. Pero, ¿qué derecho tengo yo? Es exigirle el pago. Y ella, exigirme la entrega de la cosa. Entonces son derechos y obligaciones ambas, son recíprocas. Hay una reciprocidad. En eso consiste la bilateralidad. No porque existan 2 partes, sino porque de esas 2 partes, en ambas, coinciden los derechos y obligaciones en su reciprocidad. ¿Estamos? Ahora bien, al hablar de la coercibilidad, cuando hablamos de coercible, lo que indica la palabra coercibilidad es: se te puede obligar a cumplir la norma, no importa lo que pienses, no importa cómo te sientas, no importa tu comportamiento, a menos que sea acorde a la norma. Y si no, se te hace cumplir de alguna u otra manera. Hay obligatoriedad. Por ahí así. Pero no podemos, hasta que analicemos cada una de las normas, vamos a ver la profundidad de las características, porque algunas son muy superficiales y no hay tanto problema si no cumplimos con la norma, ¿sí? De hecho, profesor, usted mencionó también que es cierto, así de es. las Sí, 4, es cierto. ¿Verdad que sí? la única que tiene coercibilidad es la jurídica, porque hace la diferenciación de ejercer esa. Así es, efectivamente. Y si no la ejerces, tienes una sanción, ya sea monetaria o de privación de libertad. Pero la monetaria, ¿cómo se le llama? Pecuniaria. ¿Cómo? Pecuniaria. 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 ¿Ok? O privacidad. Que viene de De la ¿ok? De pecus. O Ok. privativa. Bueno,
Entonces, cuando hablamos de la coercibilidad, lo coercible es aquello que puede ser exigible. Se hace exigible. Ahora, dependiendo de la norma, hay que ver la exigibilidad, cómo se va a dar. O sea, cómo va a haber esa obligatoriedad, cómo te van a obligar a realizarla. Dependiendo de la norma, es el tipo o característica de lo coercible. Pero esa es la parte importante. Heteronomía. Heteros significa otro. Nomos, ley. O sea, que son otros los que hacen las leyes. ¿Ok? Otros hacen las leyes y nosotros las cumplimos. ¿Estamos? Otros hacen o crean las leyes y nosotros las cumplimos. A eso se refiere heteronomía. Heteros, otro, nomos, ley. Que otros hacen las leyes o las normas. ¿Estamos? ¿En qué caso los hacen los hombres? Y la exterioridad. La exterioridad, y la palabra ex significa fuera, ¿sí? La exterioridad es cómo va a ser tu conducta en relación con la norma, con el tipo de norma que vamos a ver. Cómo te vas a manifestar en el cumplimiento de la norma. De acuerdo a tu voluntad. Dependiendo de tu conducta, primero, porque tu voluntad puede ser no hacerlo, pero tienes que hacerlo. Entonces no está en tu voluntad, es cómo vas a dirigirte en relación con la norma. ¿Ok? Y cómo vas a manifestarte ante ella. Esa es una situación. Dependiendo del caso, la puedes Dependiendo de la norma. rechazar, ¿no? Así es. Ok. Perdón, en relación, lo coercible está claro, lo bilateral está claro. La heteronomía. La heteronomía, lo contrario a la heteronomía, ¿qué significa? ¿Cuál es? Heteros es otro. Y entonces viene la autonomía, que nosotros creamos en el mundo. ¿Ok? En el caso del derecho, cuando hablamos nosotros de heteronomía, ¿ok? Hablando de las normas jurídicas, aunque vamos a analizar cada una de ellas, voy a adelantarme un poquito. Cuando hablamos de la heteronomía, en contrario sensu es una expresión de latín que quiere decir en sentido contrario. En contrario sensu a la exterioridad, a la heteronomía, tenemos que la autonomía. ¿Ok? Heteros es otro, auto es uno. Ok. Normas sociales. Dice la ley, dice el estudio, los estudiosos hablan de que la bilateralidad de la norma, en el caso de la norma social, la bilateralidad. ¿Qué indica bilateralidad? Dijimos que hay derechos y obligaciones recíprocas. ¿Ok? En la norma social, ¿es bilateralidad? ¿Hay bilateralidad? ¿Por qué? Sí, debiera, pero no, ahí es donde no entra la coercibilidad, sino hay coercibilidad porque no hay un castigo, aunque debiera haber un respeto a lo mejor ante usted y yo, en la bilateralidad nada nos regula para que sea recíproco. Yo puedo conducirme de manera respetuosa ante cualquier persona, pero eso no quiere decir que ella me vaya a responder de la misma manera. Es como cuestión de ética, no hay esa parte donde es recíproco de ambas partes, porque no hay algo que lo regule como es la coercibilidad, que es el distintivo de las reglas, de las normas jurídicas. No hay nada que obligue al otro a actuar como estoy actuando. Exactamente. Ok. ¿Alguien más? Pero que es bueno para mí, pues no sé. Licenciado, ¿usted qué piensa? Pues es lo mismo, o sea que nadie obliga a las terceras personas a cumplir Lo que tú crees. exactamente. Pero No realmente quiero- si es recíproco, si yo brindo un respeto, creo que si es recíproco, vamos a recibir lo mismo. Pues sí, Pero o sea,
siempre, pero Sí, se da. a que te respete a ti. Pero ahí entra lo que es bueno para mí puede ser no bueno para mí. A ver, sí, licenciado. Yo digo que sí existe la bilateralidad, ya que, o sea, como tal, sí sabemos que tenemos tanto derechos como la obligación. Nosotros sí lo sabemos, solamente que, como dicen ellos, no hay como tal algo que te diga tienes que hacerlo a fuerza. Pero sí existe esa bilateralidad, porque nosotros sabemos que podemos exigir ese producto, así como ellos saben que nos Esa tienen que dar ese conducta. producto. No producto, conducta. Yo pienso Nosotros sabemos que esa es la manera correcta de actuar, por así decirlo, pero ya está en cada quien en lo social si lo queremos hacer o no. Bien, sí. Creo que sí existe en la sociedad la bilateralidad, porque finalmente tenemos derechos y deberes. Y pues de alguna manera, como lo dice la coercibilidad, tenemos la posibilidad de hacerlo. Probablemente, como dicen los demás compañeros, no estamos obligados, pero moralmente de alguna manera sabemos que debemos de hacerlo. Entonces, quiero pensar que la bilateralidad sí existe en la sociedad. Existe Ok, una a educación ver. que tenemos. Vamos entonces, me interesa estas opiniones de ustedes y quería precisamente que saliera esta plática, este debate, ¿sí? Porque entonces nos obliga primero a analizar qué normas, las jurídicas, porque de ahí va a partir todo. ¿Ok? En las normas jurídicas, la norma jurídica, hablamos de la bilateralidad, ya sabemos a qué se refiere la bilateralidad. Hay derechos y obligaciones. Entonces tenemos aquí derechos y obligaciones que recíprocas. Hay derechos y obligaciones recíprocas. Bilateralidad. ¿Ok? Si yo puedo exigir, tengo que cumplir. Miren, aquí es el hecho de que estemos aquí en clase. Podemos aplicar lo que es la bilateralidad. Ustedes realizaron un contrato con la escuela. ¿Sí? Ustedes dan un dinero y la escuela les va a dar el servicio que es por conducto nuestro, que son las clases. ¿Ok? Pero ustedes tienen una obligación. ¿Cuál es? Son dos. Una, pagar y aplicarse al derecho. ¿Sí? ¿Esa qué es? Obligación. ¿Y es qué derecho tienen? El exigir. A exigir que el que venga aquí les explique, les enseñe. ¿Ok? Y ahí estamos aplicando la bilateralidad porque es recíproco. Estamos hablando, es un ejemplo de bilateralidad. ¿Ok? Pero aquí Como el ejemplo que pusimos de la compraventa, es bilateral. En un contrato de arrendamiento, igual, cualquier tipo de relación contractual, por eso se dice contractual, porque hay relaciones, obligaciones recíprocas, hay excepciones. Por ejemplo, la donación no es bilateral. ¿Sí? Bien, entonces, las normas jurídicas son bilaterales porque hay derechos y obligaciones recíprocos. Coercibilidad, que es el elemento distintivo, en este caso va a ser de la norma jurídica. ¿Por qué? Porque en la norma jurídica tienes la obligación de cumplirla. Y cuando no se cumple hay una sanción, lo que habíamos comentado la otra vez. Y esa sanción puede ser pecuniaria o privativa de libertad. Qué bueno que ya está dominando el término pecuniario. Pecuniario o privativo de libertad. Esta es la característica distintiva de la norma jurídica. ¿Ok? Eso sí es obligatorio. Y eso sí es obligatorio. Oye, es que tienes que dar alimentos, yo lo quiero dar. ¿Ah, no? Pues ahí te va. Para principio te voy a embargar el salario. Ah, pues me salgo. Ah, entonces incurres en un delito. Tan es así que es tan obligatorio que si tú te llegas a salir para justificar que no tienes trabajo, la autoridad dice no. Entonces, del ámbito civil te vas al ámbito penal, incurres en el delito que es, el delito se llama incumplimiento en la obligación de dar alimentos y vas a la cárcel.
y te vamos a aplicar una sanción privativa de libertad. ¿Quieres salir? Pues vas a dar una sanción pecuniaria aparte. O sea, o pagas o pagas. No hay de otra. No es a tu arbitrio. Yo no siento nada. Porque ya están cumpliendo unas leyes establecidas. Ya está, ahorita vamos para allá. Entonces, O sea que sí o sí tienes que pagar. o lo cumples o lo cumples. Punto. Exactamente. Cualquiera No hay de las otra. dos maneras, monetaria o. Los impuestos. Cuando hay un ingreso, ¿sí? Eso genera un tributo al Estado. Oye, ¿pero por qué? Porque te lo estoy imponiendo, punto. Porque de ese impuesto sirve para dar todo lo que se necesita en servicios de salud, en servicios, todo. Pero tienes que pagar. No voy a pagarlo. No lo pagues. Tal vez mañana no te hagan nada. Pasado tampoco, pero entre 1 o 2 o 3 años te va a caer la barredora por aquello que no cumpliste. Incluso yo he visto que ponen sanciones pecuniarias a las personas que no asisten luego a audiencia. Les por X, o sea, por algún hecho que no hayan asistido, les generan el escrito de que les van a sancionar por una sanción pecuniaria de tanto Días de salario. días. Sí, por Entonces, ejemplo, los hay- testigos ponen que deben comparecer a esa audiencia, pero son donde hay un contencioso. Cuando es una jurisdicción voluntaria no hay ningún problema. Cuando hay una contienda y se manda a citar a unos testigos, se citan y se les apercibe que de no comparecer serán sancionados con una multa de tal. Y es una sanción pecuniaria. ¿Ok? Incluso se puede llegar hasta autorizar por parte del juez y el auxilio de la fuerza pública para que la persona a que comparezca. ¿Ok? Entonces ahí vemos la aplicabilidad de lo que es la coercibilidad. Aquí es coerciva, como quien dice act ovo. A fuerza. Ahora entiendo todo. Ovo, ¿saben qué significa? De ahí viene ovarios, de ahí viene ovular. Ovo en latín es huevo. Entonces, manejando palabreros a ovo. ¿Ok? Entonces, o lo haces O lo haces. o lo haces. Ese es el elemento distintivo de la norma jurídica. Lo que no en la sociedad. Ahorita lo vemos, si se habla. Entonces, esta es la parte medular de la norma jurídica. Ahora hablamos de la heteronomía. La palabra heteronomía viene del griego heteros, que significa otro. Y nomos, norma o ley. Es una palabra compuesta del griego. ¿Ok? Heteros, otro, nomo, ley. Ahora bien, en el ámbito jurídico nos estamos refiriendo a qué cosa. En el ámbito jurídico, la heteronomía. ¿Qué sería? Señores, no es otra cosa más que el hecho de la creación de las leyes. La creación de las leyes. ¿Ok? Hay un procedimiento para la creación de una ley. ¿Y a quién le corresponde en el Estado? El Estado, hablando en términos general, ¿a quién le corresponde? Al poder legislativo. ¿Ok? El poder legislativo, la palabra legislativo viene de legislar, y legislar viene de lex, y lex significa ley. Y la palabra el prefijo, el sufijo AR significa actividad. La AR es una actividad en griego, actividad, realización, procedimiento. Entonces, significa que el proceso legislativo quiere decir que la van a crear los legisladores. Ellos se encargan de hacer las leyes.
¿Se saben el proceso de la creación de las leyes? En el proceso para la creación de una ley interviene el legislativo. El poder legislativo está integrado por dos cámaras: la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Ambos constituyen el Congreso de la Unión, que es el poder legislativo. ¿Estamos? Okay. Hay dos cámaras. Creo que platicamos algo ya de la Cámara Alta y la Cámara Alta. Bueno, ya no redundaremos en ello. Pero bueno, cuando se va a crear una ley, son 6 pasos que deben existir, darse para que una ley ya tenga vigencia, ya tenga observancia por parte de los ciudadanos. Son 6 pasos para la creación de una ley. Primer paso, iniciativa. ¿Ok? Discusión. Y aprobación. ¿Sí? Ahora, intervienen 2 cámaras. Digamos que de aquí para allá, la Cámara de Senadores, y de aquí para acá es la de Diputados. Somos diputados. ¿Ok? Si aquí surge una idea para crear una ley, ¿sí? Para crear una ley, entonces esta cámara se le va a llamar o se le va a designar cámara de origen. ¿Por qué? Aquí surge. Por tanto, esta cámara se constituye en cámara de origen. Cuando es discutida, aprobada y se aprueba, en cámara de origen, ya que se inició, se discutió y se aprobó, entonces pasa a la otra cámara. En este caso es Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores se va a constituir en la Cámara Revisora. ¿Ok? Es Cámara Revisora. Va a ver lo que hicimos nosotros los diputados. Va a analizar y va a decir: ¿sabes qué? Te estás excediendo. En este artículo te estás excediendo. O te falta. O cámbiale. Va a hacer todo un análisis de esa iniciativa que se dio, y esta Cámara Revisora, válgase la redundancia, va a revisar. Revisa, discute. Una pregunta. ¿Puede ser las dos cámaras? Déjeme terminar. Un momentito, ahorita me hace la pregunta. Y esta situación que se está dando puede ser en sentido contrario. Puede ser que la Cámara de origen sea la Cámara de Senadores. Y entonces ahí se da la iniciativa. ¿Cuál va a ser la Cámara de origen? La de Senadores. Ahí se dio la iniciativa. Se va a discutir, se va a aprobar y se manda a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados se constituye ahora ¿en qué? Cámara Revisora. ¿Ok? Cámara Revisora. Y también al revisar va a discutir. Revisa, discute y aprueba. Y ahí se dan los 6 pasos.
¿Ok? Revisa, discute. ¿Sí? Entonces, pero se puede dar indistintamente el surgimiento o propuesta de una ley en cualquiera de las cámaras. ¿Sí? Cámara de origen, donde surge, cámara revisora, la que pasa. Puede ser la de diputados o puede ser la de senadores. Hay 3 casos en los cuales la cámara de origen siempre será la cámara de diputados. Los casos específicos son cuando la ley tenga que ver sobre cuestiones de impuestos, creación de nuevos impuestos. ¿Ok? La cámara de origen tiene que ser la cámara de diputados. Que es la encargada de los ingresos y pagos del país. No, tanto por eso. Porque es por el Cámara de origen en cuestiones de impuestos. ¿Ok? Y eso lo habíamos ya mencionado. Reclutamiento de tropas. Para en caso de guerra y la iniciativa siempre va a ser en la Cámara de Diputados. Y en préstitos con el extranjero, o sea, pedir préstamos, la norma o la ley que surja para hacer préstamos, solicitar préstamos al extranjero para alguna cuestión especial, cualquier circunstancia que se dé, debe ser la Cámara de Origen, siempre la Cámara de Diputados, por una razón. Las tropas, ¿de dónde salen? El pueblo. ¿Quién paga los impuestos? El pueblo. Y los préstamos que solicitan para el pueblo. ¿Ok? Y entonces, ¿quiénes representan al pueblo? Los diputados. Y la de senadores representan a los estados. Y en el caso de los senadores también puede manejarse de origen, ¿qué tipo de...? Cualquier. Ahí ya no. Aquí hay excepciones. Estas son excepciones. ¿Por qué? Porque es el pueblo el que paga impuestos, préstamos y las tropas. ¿Ok? Por ahí hay algunos teóricos que hablan de unas 2 más, pero no son tan de sustento importante. O sea, las más trilladas son estas excepciones donde la Cámara de Origen tiene que ser la de diputados. Entonces, este es el proceso de la creación de una ley. Cámara de Origen, se da la iniciativa. ¿Ok? Iniciativa. ¿Y de ahí qué se hace? Una discusión. Discusión. ¿Estamos de acuerdo? Se aprueba. Y se pasa a la otra cámara. ¿Y la otra cámara qué cosa es? Se constituye en cámara revisora. Y va a revisar, Discute. va a discutir y en su caso va a aprobar. ¿Ok? Pero en esencia tenemos iniciativa, discusión y aprobación. ¿Estamos? La otra es revisión. Va a ser revisora. Revisa. La esencia del proceso legislativo es iniciativa, discusión, aprobación. ¿Sí? De ahí revisa. De ahí aprueba. Independientemente que discute, ya la revisa y la aprueba. Y la aprueba. ¿Ok? Y el último paso, que sería el 6º, ya que salga la ley, pasa al Ejecutivo, cambia de ley, cambia de poder y se va al Ejecutivo. Porque el Ejecutivo es el que la va a promulgar. El Ejecutivo lo va a promulgar y el Ejecutivo va a decir a partir de cuándo inicia la vigencia de la ley. ¿Sí? En cuestión de la discusión, bueno, esto es un poquito sobre la Cámara. Cuando hacen la discusión es por votación. Las decisiones. La discusión es plural. Puede discutir lo que quiera. Ya después de estar discutiendo, se somete a votación. ¿Sí? Si hay unanimidad o mayoría de votos, pasa. Si no, se manda a la reserva y ahí se queda hasta que en alguna otra ocasión vuelva a surgir algo que esté más acorde y todo. A ver, desempolva. A ver, vamos a ver esto, ¿no? Y reinicia el proceso. En el caso de que llegue al Ejecutivo
ya el Ejecutivo al aprobarla ya la manda al diario oficial. Ya no, para distinguir en qué etapa va la creación de la ley, cuando está con el Ejecutivo ya no se llama aprobación, ya se le llama sanción. ¿Ok? Cuando dice, ¿en qué etapa está? No, está para sancionarse. Ah, ya lo tiene el Ejecutivo. Ya pasó por el Legislativo, perfecto. Hubo enmiendas, con posturas y todo, pero el Poder Legislativo ya lo aprobó. Ya está, sí, ya está ahora con el Ejecutivo. Es para sancionarlo y publicarlo. ¿Estamos? El Ejecutivo lo que va a hacer es eso, sancionarlo, que es similar, no del todo, a la aprobación que da la Cámara de Origen, Cámara de Revisor, y con el Ejecutivo es sanción. Es para el distingo, saber en qué etapa del proceso va o en qué poder está. El Ejecutivo lo sanciona y lo publica. ¿Cómo lo publica? El diario oficial. El diario oficial de la Federación. ¿Ok? Diario oficial de la Federación. La Gaceta. No, esa es a nivel estatal. Cuando es una ley del Estado, la Gaceta Oficial del Estado. Sí. O a nivel estatal, Gaceta Oficial del Estado. ¿Eh? A nivel federal es diario oficial de la Federación y a nivel estatal se le llama Gaceta Oficial del Estado. ¿Ok? Entonces ya entendimos la heteronomía. La heteronomía es la creación que está hecho por otros. En este caso, la norma jurídica está hecha por el legislador. Ya vimos el proceso para la creación de una ley. En esta característica, la heteronomía, es que otros lo hacen. ¿Quién lo hace? El poder legislativo. Y el pueblo tenemos que cumplir. Por eso decimos heteronomía. ¿Ok? Heteronomía. Exterioridad. En contrario sensu a la exterioridad, ¿qué sería? La interioridad. Ok. Esta es otra característica de la norma jurídica, la exterioridad. A la norma no le interesa lo que tú pienses de ella. Ya cuando es una norma que está aprobada, publicada y que ya está en vigencia y que tienes que observarla y tienes que cumplirla, no importa que no estés de acuerdo. Oye, es que el impuesto es muy excesivo. Lástima, Margarito. Tienes que pagar. ¿Ok? Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque es una norma jurídica. No le interesa lo que tú opines. Lo que le interesa es cómo te manifiestas en relación con ella. O sea, su observancia, su cumplimiento. ¿Sí? Entonces, esa característica también de la exterioridad es que no le interesa si tú lo piensas, si tú piensas que esté bien, que es injusta, que es excesiva, que es reprobable. No. Lo que tú piensas no me interesa, dice la norma. ¿Cómo te vas a manifestar ante la norma? ¿Cumpliéndola o no cumpliéndola? Si tú la cumples, no hay problema. Si no la cumples, ¿qué sucede? Una sanción. Te viene la sanción, la coercibilidad. Hace muchos años, yo estaba ya mucho. Había un anuncio que trataban de estimular el cumplimiento y el pago de los impuestos. Hicieron hasta un sketch que salía en la televisión con musiquita. Estaba una mujer atendiendo en una ventanilla de esa Secretaría de Hacienda Pública, ¿sí? Y llegaba la gente sonriendo a pagar sus impuestos. Y la señora sonriendo también le cobraba.
y la señora tenía un nombre. Lolita. Entonces decía la cancioncita esa: cumples y te encuentras con Lolita, fallas y te encuentras con Dolores. ¿Sí? ¿Pagas? Pagas. Pagas. Coercibilidad. La coercibilidad. La exterioridad. No me interesa. ¿Qué opinas? Me interesa cómo te exteriorizas ante la norma. ¿Cómo cumplir? ¿Está claro? Entonces, ya tenemos enésima vez. ¿Alguien tiene no tanto para que lo oiga, sino para ponerle y ya está silenciado? Ok. Bilateralidad, coercibilidad, heteronomía y exterioridad. Ya sabemos sus conceptos y a qué se refiere. Dígame, Lisa. También, exacto. Entonces, La va a hacer llorar. ¿la qué? Heteronomía lo hace. ¿Quién lo hace? La norma, Otros la norma jurídica. Otros hacen la ley. Lo hace el poder. Heteronomía es que otros lo hacen. Héteros. Otros. Bien, ahora vemos la norma jurídica es bilateral porque hay derechos y obligaciones recíprocas en cuanto a la norma. ¿Ok? La norma jurídica es coercible. Sí. Lo contrario a coercible es incoercible. Entonces es Y ahora que tengo volumen y mejor no sé apague. qué tal, sí, es lo que voy a hacer. coercible. Sí, la voy a sacar esa. Y lo voy a parar allá. En la lluvia, dice. Ya me gustó mucho. Yo pensaba que lo contrario a coercible es incoercible. Y eso ¿Se se acuerdan? hace. Había un programa de don Francisco. ¿Sí? Sí. Y cuando alguien se ponía a cantar iba a hacer la prueba de canto y salía una. El chacal de lo que ponga. ¿Y qué le decían? ¡Fuera! ¡Fuera! Ya. Bien, coercible. Algo que la cumplas. La norma jurídica. ¿Ok? Heterónoma. Sí, no depende de dónde. Lo hace otra. En este caso estamos hablando del poder Legislativo. legislativo. La exterioridad. Cúmplela. Punto. Cúmplela. No me interesa qué piensas de ella. ¿Sí? Cumplir. Ya sabiendo esto, y sin ninguna interrupción que vaya a haber otra vez, norma social. ¿La norma social sería bilateral? No, Unilateral. unilateral. ¿Qué piensas? Las normas sociales. Vamos a poner un ejemplo. Ya nos estamos graduando y van a hacer la invitación a familiares y amigos con sus invitaciones, ¿no? Y dicen rigurosa etiqueta. ¿Sí? ¿Qué indica eso? Que Todo debe tiene de que ir ser de traje. formal. El traje y la mujer Debe de ser. de vestido de noche, ¿no? ¿Ok? Y resulta que vamos, o me invitan a mí, y llego con mi invitación, y llego vestido así. ¿Qué me van a decir? Nuestra. Perdóname. Somos sus cuates, pero es riguroso etiqueta.
¿yo debo de cumplirlo o no? No, pudiera no cumplir. Al grupo social, y con el grupo social, y para con el grupo social tengo que cumplirlo o no. Sí. ¿Cierto? Sí. Es un cumplimiento. Es obra que ya está. Ahora, si no lo cumplo, No pasa. ¿voy a tener una sanción? No. Es la diferencia esa. Lo único que va a pasar es que pues, no pasa así ya. Voy al demonio, me voy al gaucho. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Perdón? Habla. Digo, entonces, si es bilateral, pero no es. Hay derechos y obligaciones, sí, Es que sí. pero no es No es flexible. flexible. Es la diferencia. La norma social te impone, por eso la norma social también es que heterónoma. Lo hace el grupo social, no lo hago yo. En este caso ustedes van saliendo y ustedes se están poniendo las normas. Si no la cumplo, ¿tengo sanción? No, Simplemente no entro. no entra. ¿Pero qué más? Nada. Y no se vuelve a invitar. ¿Y qué? Y no lo vuelven a invitar. Pues sí, porque a lo mejor tienen que regresar a hacer título y lo repruebo. Ok, entonces, si están hechos, hay bilateral, hay derechos y obligaciones, pero como no se trata de la norma jurídica, es una norma social, entonces la coercibilidad no se va a dar. No. ¿Estamos? La heteronomía, ¿cierto? Lo hace el grupo social, no lo hago yo. Y si lo hace el grupo, tengo que, si quiero entrar, tengo que ir. Impecable. Y le pido la corbata al licenciado, no sé si vas a ir con corbata ese día, pero si no me la presta el licenciado, ¿no? Y pero nada más. Oye, pero ¿hay exterioridad o hay integridad? Hay exterioridad, al final de cuentas, porque es lo que vas a actuar o te vas a manifestar ante esa norma social o de ética. Como valor, ¿no? ¿Sí? Nada más. Como la puedes Entonces, rechazar. a final de cuentas, no voy. Y no me va a pasar nada. ¿Sí me explico? Excelente. La gran diferencia con la norma jurídica. Ahí no te doy chance. Creo que por eso dice Ahí la es palabra, sí o sí. ¿no? Social y jurídico es muy diferente. El jurídico Sí. es algo que se tiene que hacer con Igual dentro que de eso la que vamos a ver. ley. Y en social es por grupo de personas que hacen una normativa entre ellos mismos sin un documento oficial. Si quieres formar parte de ese grupo, tienes Vas que a cumplirlo. acabarlas, así es. Pero no te van a obligar. Así es. No es flexible. No hay coercibilidad. No me van a sancionar por eso. ¿Interesante esto, no? Sí, está bueno. Entonces, eso es la norma social. Las normas morales. ¿O de qué? Ética. No de etiqueta. Estos son de etiqueta, estos morales o de ética. ¿Ok? La norma moral. ¿Qué es lo moral? Lo que nosotros creemos correcto, lo que nosotros como persona creemos correcto, lo que nosotros como individuo creemos correcto, o sea, no es lo mismo lo que yo siento que es lo correcto a lo que usted siente que lo que es correcto. Yo tengo una diferente moral a la de usted. ¿Y qué es? ¿Qué podríamos, en términos genérico, fíjense, en términos genérico, y tal vez filosofando un poco, con un toque que se ve, filosofamos y todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo moral? Es como Pues al final de cuentas, son tus limitaciones. ¿Son qué, perdón? Tu limitación. No, tu limitación. El punto está donde- Tú puedes considerar que alguien está haciendo una cuestión inmoral, pero para él no lo es para ti. No, pero ahí no hay norma social. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Esa es la norma social. Pero en este caso, por ejemplo, ¿De cómo vives? de cómo vives o cómo vistes, no que vengas aquí a la escuela, sino vistes. Vas por ejemplo, un hombre, uno llega
nada más en pantalones. Sin playeras, sin camisetas, sin playeras. Muchas. Oye, ¿qué le pasa a este cuate, no? O lo que está sucediendo mucho actualmente, que ven a una mujer amamantando. Así, ¡oh! ¿Cómo es posible? Es algo tan natural. No, pero es inmoral. Pues es inmoral para ti porque tu limitación es muy corta. ¿Sí me explico? Entonces, ¿de qué depende lo moral? De lo inmoral, de tus limitaciones, de tu percepción de las cosas, la educación que recibiste de tu entorno. Acuérdense que hay una cuestión. Dice, había un filósofo humanista contemporáneo, murió más o menos en 1940, 1913, Ortega y Gasset, al principio de ese siglo. Tiene una expresión que pasó como una máxima, ¿sí? Él decía que el hombre es él y sus circunstancias. ¿Qué quiere decir eso? El hombre es él y su entorno, lo que se rodea. Por ejemplo, el otro día salió en la televisión de que un cuate salió de la cárcel acusado de robo, había estado robando y robando, salió de la cárcel, se fue a robar otra vez, lo golpearon y lo mataron. Y estaba su hermana, ¡ay! Mi hermano no se metía con nadie, nada más robaba. Sí, el de la señora, el de la hermana. No se metía con nadie, nada más robaba. Su manera de pensar. O sea, eso no es malo para ellos. No hizo nada. Porque crecieron en ese medio. Crecieron en ese medio. He ahí entonces aplicable esta máxima de Ortega y Gasset: el hombre es él y sus circunstancias. ¿De qué te rodeas? Si te rodeas de puro, por ejemplo, religioso, entonces, si te rodeas, todo lo que tú veas está mal. Pecado, es esto. Son tus limitaciones. Las normas morales no son otra cosa más que tu limitación. ¿Cómo son tus circunstancias? Es tu limitación. ¿Sí me explico? Entonces, es lo que te va a permitir hacer las cosas o no, atendiendo a lo que tú consideres en tus limitaciones. Por eso es moral e inmoral. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo mides o cómo se puede medir la moral de lo inmoral? Pues atendiendo a la persona que lo esté diciendo o lo esté pensando, porque depende de él. Lo que es inmoral para ustedes puede ser moral para mí. Lo que puede ser inmoral para mí puede ser moral para ustedes. Entonces depende de la visión del entorno que hayamos tenido nosotros. Lid, ¿puedo preguntar algo? No, sí. Con respecto a lo que dice de lo inmoral o lo moral, cuando hacen marchas y se desnudan hombres y mujeres, por eso no lo llevan a prisión, porque para unos no es inmoral. No, pero hay normas jurídicas. En Jalapa las hacen en cada rato. Hay normas jurídicas de que tolere la autoridad, es otro rollo. Ya. Es otro rollo. Pero de que hay normas que está prohibido, eso está prohibido. Es como de hacer necesidades de día. Lo que pasa aquí que muchas veces no se sanciona, porque entonces como están las circunstancias actualmente, está en contra de tus derechos. No, espérate, pero es que ya es una situación que no puedes hacer porque está reglamentado, es jurídico, pero entonces tolera para evitar un estallamiento social. De hecho, profesor, dentro de las sociales, muchas están dejando de ser, que era lo que yo les mencionaba, porque atentan contra su derecho
expresión, de libre expresión. Por ejemplo, usted mencionó lo del rigurosa etiqueta, para algunos puede ser discriminatorio. Nos mencionaba un profesor que ahora ya no se les llama menor de edad, sino infantes, porque ya era discriminatorio el decir esa palabra, por ejemplo, para los niños, ¿no? Cuando, sí, que ya no se les puede mencionar como menores de edad, sino infantes, que porque esa palabra ya ante derechos humanos Pero ya era eso no discriminatorio. está Estipulado. no ha cambiado eso, porque al final de cuentas, precisamente la minoría de edad, de eso van a depender derechos. Sí, menores, eso sí lo que entiendo. algunos, como en todos, Ya lo están. algunos pseudo o disque estudiosos del derecho o principalmente políticos que quieren quedar bien con determinados grupos y no, es que no puede ser, es discriminatorio. Pues es su percepción, pero la realidad es que el menor de edad se establece, si antes la mayoría de edad era los 21 años, pero precisamente por tener más derechos una persona ya a los 19, 20 años, por eso se redujo a 18, pero eso no cambia, es la percepción de algunas personas. Sí, pero muchas de las normas sociales ya están cambiando por lo que estamos Bueno, sí, pero son normas, a final de cuentas son normas sociales, que a final de cuentas no hay posibilidad. Sí, claro. ¿Sí? Claro. Como está cambiando mucho, que hace da mucha polémica, y no vamos a entrar ahí, cuando hablan de que digan, yo soy, que digan hombre, yo soy mujer. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, es tu idea, Tu percepción. tu percepción, yo veo otra cosa. Entonces ahí Sí. entra lo que Bien. son las esferas jurídicas. Entonces, no, espérate, o sea, tú puedes hacer lo que quieras. Pero Piensa si tú lo que quieras. Mi pensamiento en relación contigo es otro, no es el tuyo. mientras claro. no penetre más tu Mientras no transgreda yo tus derechos como individuo, como parte del grupo social y jurídico, todo está bien, pero tú no puedes obligar a percibir las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Es que tenemos libertad de expresión, pero hasta un cierto límite. ¿Por qué? Porque también la libertad de expresión la podemos dar, pero tampoco no podemos ofender y agredir al otro. Sí, pero yo puedo hablar de manera genérica, no. Si me dirijo a ti, entonces ya es con intención, pero si hablo en términos genéricos, Porque su nadie me persona puede, es mi manera de pensar y nadie me la puede limitar. ¿Sí? Nadie puede limitar. Nadie te puede limitar a ti. Por ejemplo, una persona dice, no, es que yo soy trans. Al final de cuentas son grupos minoritarios. En relación con el mundo, que son millones de millones, y unos cuantos millones que dicen así, no es genérico. Ahora que todo el mundo diga es trans, o se vuelva trans, es otra cosa. Pero por grupos, por muy grandes que sean, no son nada en relación con la población mundial. Entonces es la percepción tuya. Yo respeto, pero no me obligues, no tengo por qué hacerlo. Respeto tu idea, tu creencia, es con respecto a la religión humana y con la cuestión política también, ¿no? Por eso es libertad. ¿Estamos? Normas morales, los normas sociales, ¿eh? ¿Son qué? Sí son bilaterales, son incoercibles, son heterónomas y normas morales unilaterales. Si yo creo que eso es malo, ¿sí? Si yo creo que es malo, porque según mi concepto es inmoral, pues es mío. Es su percepción. Para ti no lo es. Por eso es unilateral. Coercible. Pues no y sí. No porque nadie te va a obligar a hacerlo. A lo mejor tú sí. Pero en términos generales es incoercible. Tú te puedes dar un castigo. Te puedes flagelar porque cometiste algo que consideraste inmoral.
que para los demás no te cuenta está loco, pero pues es manera de pensar. Sí. ¿Estamos? Heterónoma, ¿no? Es que interioridad. Hay interioridad en la moral. Es es autónoma y heterónima, es autónoma. Es autónoma. Y autónoma exterioridad y interioridad. e interioridad, efectivo. ¿Ok? Y las normas religiosas, idem. Si mayor problema hay, depende de las personas. La creencia de las personas. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? La jurídica. Las jurídicas. Las demás ni nos van, ni nos vienen. Pero como abogados tenemos que tener un criterio mucho más amplio en relación al análisis de las normas. Dependiendo del caso que vayamos obteniendo, es como vamos a ir con esos puntos. Pero en el caso de las normas jurídicas, las demás no nos interesan. Al derecho, no. ¿Estamos? Porque al final de cuentas, las normas jurídicas son las que vamos a defender o vamos a atacar. O vamos a hacer ¿sí o no? Sí, ¿Qué hora es? 9 para las 4. ¿A qué horas termina la clase? a las 4. 9 para las 4. Bueno, los últimos 20 minutos que estuvimos hablando, gracias a Dios, fue sin